Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Mis netas madres, ¿cómo están? ¿Cómo están empezando la semana o su día? Pues aquí yo estoy muy emocionada porque vamos a hablar sobre un tema súper importante que es el lenguaje de los niños. Cuando de pronto los niños no saben hablar bien y ya tienen una edad avanzada y uno se empieza a preocupar. Bueno, ese es el tema principal, pero nuestro objetivo, como sabemos aquí en La Neta Madre, son las mamitas hermosas que están en su casa o chambeando, persiguiendo la chuleta, pues para que no se sientan culpables y puedan llevar a cabo ciertos ejercicios para estimular a sus hijos o inclusive pues llevarlos a terapia con la mismísima Mariana González, que se encuentra aquí con nosotros, que tiene una página padrísima que les invito a que la sigan, se llama Leta. Y pues, bienvenida a La Neta Madre, hermana. Muchas gracias por la invitación. No, qué felicidad tenerte aquí. Y pues, bueno, me encantaría que les contaras a la gente que nos está viendo el día de hoy cuál es tu experiencia con este tema. Y pues, bueno, empezar por ahí. Claro que sí. Bueno, pues yo soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje, pero tengo varias certificaciones. Estoy certificada como educadora para padres en disciplina positiva. Tengo certificaciones específicas en terapia del lenguaje como Talk Tools, en terapia orofacial, oromotora. Tengo certificaciones para identificar las aversiones alimentarias en niños. Entonces, mi enfoque es completamente sobre el desarrollo infantil, pero también tomando en cuenta esta parte de crianza, cómo la crianza influye en el desarrollo de toda esta parte, ¿no?, global con los peques. ¡Qué increíble! Oye, y hablando sobre el tema del lenguaje, ¿en qué momento como padre tienes que llevar a tu hijo con un especialista porque ya de plano se está retrasando en hablar? Bueno, las primeras palabras de los peques pueden aparecer desde los 8 meses y en el año de edad. O sea, es como la etapa en la cual puedes esperar esas primeras palabras, mamá, papá, agua. Sobre todo las palabras que más utilices con él, pues obviamente van a ser las que más fácil va a poder adquirir y utilizar. Entonces, de manera muy temprana, a lo mejor nosotros siempre nos enfocamos en cuántas palabras debemos esperar, pero hay otros aspectos que nos pueden dar como signos de alerta o focos rojos en el desarrollo, por ejemplo, que pueden ser no palabras, sino como tal la comunicación no verbal, son prerequisitos, el contacto visual, la atención conjunta, que tú le enseñas algo, señalas y él voltea. La imitación de gestos en bebitos, como el aplaudir, el hacer ojitos, el tener esa atención e intención por comunicar. Son cosas muy sencillas que podemos ver desde que son súper bebés y esos, si no los vemos desarrollados, ya nos pueden estar hablando como de un signo de alerta para un trastorno del desarrollo en tu peque. Entonces sería como desde que son súper chiquitos. Si tú conoces esas partes del desarrollo, puedes acudir con un pediatra, con un terapeuta para que tenga una evaluación de su lenguaje. Claro, ¿y en qué momento, o sea, cuáles son tus principales problemas que vives tú con el tema del lenguaje, ¿no? Con los niños. ¿Qué es lo más frecuente de observar? En esta etapa post-pandemia, podríamos decir, sí tenemos un aumento de pequeños con un inicio tardío del lenguaje. Son pequeñitos, alrededor de los 18 meses, 2 años. La verdad es que afortunadamente cada vez tenemos más papitos que los llevan a detecciones súper tempranas. ¿Y qué pasa con el inicio tardío del lenguaje? Son niños que 18 o 24 meses no tienen al menos 50 palabras, aunque estén incompletas, aunque sean sonidos de animales, pero no tienen esta parte como oral. Tampoco logran la combinación de 2 elementos, como ven mamá, dame más, ¿no? El unir estas oraciones, pero no saben el por qué los papás, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, es que en la pandemia yo no tuve como la oportunidad de poder estimularlo, estábamos pasando por muchas situaciones, entre ellas económicas, muchas familias, emocionales, fue realmente una situación complicada que pudo haber afectado también el uso de los cubrebocas, por ejemplo, o como tal el confinamiento, ¿no? O sea, restringimos a nuestro pequeño de tener
muchas otras experiencias que pudieran nutrir esta parte del lenguaje, que justo se nutre de experiencias también. Qué fuerte. Entonces, sí, la pandemia vino pues a retrasar a esta generación de niños, porque pobrecillos con el cubrebocas, no puedes hablar tanto. Tienes toda la razón, claro. Y además tomar en cuenta como los factores que ya tienen tus pequeños, ¿no? O sea, hay ciertos niños que tienen ya una predisposición a tener un trastorno del lenguaje o un desfase. Muchos de ellos pueden ser, por ejemplo, hereditarios. Otros pueden ser, sí, la falta de estimulación, el uso excesivo de las pantallas, ¿no? Que carece de interacción, que también ahora lo llaman como la nueva pandemia, ¿no? El uso de las pantallas y cómo estas influyen también en el desarrollo. Pero las pantallas no ayudan. Eso de ponerles la tele a los niños y que vean caricaturas, ¿no les estaría ayudando a que pues, se comuniquen mejor? De hecho, hay muchos artículos que demuestran que ciertos programas y, sobre todo el no ver la televisión o utilizar las pantallas en exceso. Sin duda, los excesos de este tipo de estímulos en los niños pues van a afectar su neurodesarrollo porque son estímulos que no son adecuados para ellos, que no van a propiciar un buen desarrollo. Ahora, sí hay estudios que nos demuestran que a través de ciertos programas y de cierta interacción que brinda el padre, claro, las pantallas pueden ser nuestras amigas para aprender, pero hay que poner límites en el uso de todo lo que los niños están expuestos, ¿no? En esta parte de la tecnología. Sí, claro, todo es malo en exceso, ¿no? ¿Y cuáles programas serían buenos para ayudar a nuestros hijos a estimular el lenguaje? Lo ideal es que los programas para niños nosotros los veamos antes, conozcamos el contenido, pero sobre todo es el acompañamiento que brindamos mientras ellos ven este tipo de programas. Nosotros podemos describir lo que estamos viendo, podemos utilizar expresiones, podemos señalar para propiciar justo esta parte de atención, de interacción. La interacción es lo que va a estimular el lenguaje. Entonces, sí hay algunos programas que no se recomiendan porque el contenido no es adecuado para tu peque, pero, por ejemplo, caricaturas como Bluey, caricaturas de repente como pistas de Blue, que son muy descriptivos en lo que está pasando. Blippi también, ¿no? Describe mucho lo que está ocurriendo. Todos estos tipos de contenido, pues sí ayudan y favorecen porque están llevando esa misma línea de te explico qué está pasando, te doy una expresión, son muy expresivos y sí les ayudan a los niños a aprender, pero pues como todo con medida, ¿no? Claro. ¿A qué edad empiezas, así, a edad específica, a ver un retraso ya en tu pequeñito? Pues en realidad se puede ver desde muy temprana, etapas muy tempranas. Un niño de 9 meses que no te mira cuando le hablas, que no responde a los sonidos, pues ya está presentando signos de alerta. Entonces muchas veces los papitos dicen, bueno, a los 2 años, si no tiene palabras, pero te comentaba, ¿no? O sea, puede haber previos. Ahora, si llegamos a los 2 años, todo este aspecto está bien, si voltea los sonidos, tiene contacto visual, tiene toma de turnos para jugar, pero no habla, también estaríamos hablando de un ligero desfase porque esperaríamos que ya tenga alrededor de 50 palabras. Entonces, creo que lo ideal para que tú puedas tener una intervención oportuna es eso, conocer qué es lo esperado en cada una de las etapas. Y si observas que eso no se está desarrollando, entonces sí ya tener una evaluación. O sea, ¿a los 2 años ya tendría que hablar? Sí, a los 2 años ya tienen alrededor de 50, digo, es un mínimo porque pueden llegar a tener hasta 200 palabras. Aquí los papitos se estresan mucho porque dicen, no, mi hijo dice todas las palabras, sí, pero incompletas. O dice sonidos de la granja, pero no son palabras, pero sí cuentan. Esos sonidos que él hace para decir mu, para la vaca, o guau, guau, para el perrito, sí cuentan como palabras porque son la primera representación lingüística que está dando el niño a ese animal. Entonces podemos contar todas esas. Yo a veces les doy el ejemplo de que el niño dice ma por mamá, pero también dice ma para más y también dice ma para manzana. Sí. Entonces cuenta como una o como 3 palabras, ¿no? Cuenta como 3 palabras si las utiliza en el contexto adecuado. Claro. Cuando está mamá, le dice ma, mamá. Cuando quiere o ve una manzana, dice ma, manzana. Está dándole esa representación a cada una de las personas u objetos que está nombrando y cuenta como 3 palabras. Y que yo creo que en general, ¿en qué porcentaje son los niños que tienen un problema con el lenguaje, por ejemplo? Creo que en esta etapa, así como pospandemia, nosotros recibimos muchos niños, muchos más que antes, diría yo.
Sobre todo con dificultades, pues sí, o sea, no tan severas tal vez por así decirlo. Además de que ahora tenemos más herramientas para el diagnóstico de otros trastornos. Por ejemplo, dicen ahora las papás, es que no todo es autismo. Sí, es correcto, no todo es autismo, pero ahora sabemos desde etapas muy tempranas qué signos sí pueden estar dentro del espectro autista para tener ese diagnóstico. Entonces, no es que haya más, es que nos damos cuenta porque tenemos las herramientas para diagnosticarlo. Claro, porque también podría ser el oído, ¿no? O sea, que presente algún problema del oído y que de pronto, pues, por eso no sepa comunicarse y no repita las palabras porque no escucha bien. Sí, es correcto. Cuando nosotros observamos un desfase en el desarrollo del lenguaje, es importante evaluar al niño de manera muy global, ¿ok? Y cuando hacemos la entrevista con los padres, evaluamos cómo está a nivel auditivo, ¿no? Para saber si tenemos que enviarlo con un audiólogo a que evalúe la audición. Muchas veces decimos, sí, es que sí responde, pero niños que tienen gripes constantes, que tienen otitis constantes, infecciones de oído, pueden estar presentando una audición también fluctuante. O sea, mientras el oído está lleno de mucosidad, no escucho bien y después escucho bien y otra vez no. Entonces, eso tampoco es favorable para el desarrollo del lenguaje. También puede estar influyendo la crianza, también pueden estar influyendo otros aspectos que él ya tenga como alguna predisposición para un trastorno en particular. ¿Cómo puedes estimular en casa de manera práctica a tu hijo? Es muy sencillo. Yo creo que esta información a veces parecen como recetas, parecen pasos, pero la comunicación y el lenguaje es algo súper natural. Es algo que tú haces todos los días y que puedes hacer sin que tengas que hacer como la gran actividad con el material o comprar el juguete. No, es algo súper natural. Lo primero es que le hables a tu hijo, que le describas lo que tú estás haciendo. Mira, te voy a preparar esto desde que es muy bebé, te voy a cambiar tu pañal, ¿no? Y hasta pedirle permiso, oye, te voy a cambiar tu pañal, te puedo cambiar tu pañal, ¿no? Para trabajar esta parte del consentimiento. Describir lo que él hace. Estás jugando con los bloques. ¡Ay, se cayó el bloque! Otra vez, vamos a hacer una torre. Tan natural como eso, ¿no? Explicar lo que yo hago, explicar lo que tú haces. Y siempre que haya una vocalización, decimos, ¡ay, eso no fue una palabra! O apenas si se parece. Motivar que haya más vocalizaciones porque es el inicio, ¿no? De esos sonidos a palabras y de palabras a oraciones. ¡Qué increíble, mamitas! Ya escucharon, porque esto es para ti, para que tú estés en paz, para que tú estés tranquila de que de alguna manera, si trabajas todo el tiempo, el fin de semana puedas interactuar con tus hijos de esta manera o cuando los veas en el desayuno, comida, cena. Y mi Mariana, me encantaría preguntarte, ¿cómo son tus terapias? ¿Dónde te encuentras localizada? ¿Das terapias a casa? ¿O cómo funciona, pues bueno? Aleta. Bueno, el Centro Aleta es un centro de terapia de lenguaje, aprendizaje. También tenemos estimulación temprana para que inicien con sus bebecitos, tengan estas estrategias y herramientas, y tenemos integración sensorial. Trabajamos con pequeñitos con trastornos del lenguaje, de habla, inicios tardíos, también con niños con autismo. Realizamos el diagnóstico de autismo, estamos certificados y trabajamos en terapias presenciales en el centro, pero también tenemos terapias online. Estas terapias no son nuevas, es algo que trabajamos desde mucho antes de la pandemia. Tenemos un protocolo específico. Por ejemplo, de repente tenemos pacientes de todas partes del mundo, tenemos pacientes en Dubái, tenemos pacientes en Estados Unidos que se conectan y a través de nuestro protocolo hemos logrado darlos de alta. Entonces, tenemos todas esas opciones porque sabemos que también muchas veces, incluso tenemos pacientes de la Ciudad de México que toman sesiones en línea. ¿Por qué? Porque van a trabajar papá y mamá y dicen, tengo 1 hora tal día, perfecto. Lo pueden aprovechar de esa forma y son muy efectivas porque lo que también hacemos a través de las terapias, ya sea presencial u online, pues es entrenar a los papás para que sepan cómo pueden expandir el lenguaje de sus pequeños. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y los niños están ahí presentes? Sí, claro. Padrísimo. O sea, pero ¿y el niño si está chiquito no se distrae? De hecho, sí. De hecho, incluso en la terapia presencial, de repente si ven algo y les llama la atención, pues los periodos de atención son cortos y se distraen.
pero los terapeutas tenemos diferentes estrategias para volver a recuperar esa atención. Entonces les enviamos ciertos materiales para que trabajen en casa y mostramos ciertos estímulos, además de que la terapia dura 1 hora, entonces tampoco estamos como exponiéndolos demasiado a la pantalla. Simplemente mandamos ciertos estímulos y después regresamos al trabajo concreto, que pues es lo más ideal para niños pequeños, ¿no? Que es más o menos la población con la que trabajamos. ¿Y en dónde están físicamente ubicados? Nosotros nos encontramos enfrente de los estudios Churubusco. Maravilloso. Sí están un poquito lejos de mis territorios, pero online es una gran opción. Sobre todo también para las mamitas que trabajan, los padres que trabajan, pues qué maravilla poder tomar ahí la sesión. Y aunque, y si no están con el niño, que están en la oficina. A veces tomamos la terapia con los abuelos, también hemos tenido terapias con las nanas. Lo ideal es que la persona que pasa más tiempo con el pequeño nos pueda acompañar y también tenemos un registro de todas las sesiones. Entonces, si los papis no pueden estar en la sesión, accesan a su link que les damos y ahí pueden ver qué es lo que se está trabajando en cada una de las sesiones y qué logros se han tenido desde el inicio hasta la actualidad. ¿Cuánto tiene que durar el curso para que se empiece a ver una evolución en los niños en promedio? Porque entiendo que cada niño es diferente. Sí, en cada niño varía, pero lo ideal es que en las primeras sesiones puedan ir viendo cambios como pequeños. Por ejemplo, pues hay veces que los niños llegan y no tienen ni siquiera atención o estructura para una sesión. Entonces, lo ideal es que con ellos poco a poco vayamos viendo esa estructura y primeras palabras, ¿no? O primeros sonidos, intención por comunicar. Y esos primeros logros generalmente se los comunicamos a los padres para que sepan qué esperar. ¿Sabes? Cuando hacemos la valoración nos queda muy claro más o menos en qué camino vamos, en qué dirección estamos y más o menos hacia dónde tenemos que llegar en 4 o 5 sesiones, para que ellos vean avances desde las primeras sesiones y además, si nosotros les damos a ustedes las estrategias para estimular, pues el avance todavía tendría que ser mayor. Qué maravilla. Y entonces, una mamita que está en el trabajo, además de estimular, como ya bien mencionas, los fines de semana y los tiempos que está con los hijos, en la cocina, etcétera, etcétera, repitiéndole las palabras, haciéndolo naturalmente, como me comentaste, ¿qué otros tips podrían haber muy puntuales para que las madres puedan seguir, obviamente, con los niños que tienen un leve retraso, no retrasos mayores o auditivos o tal, ¿no? Sino... De hecho, puede funcionar, si tienen un pequeñito sordo, puede funcionar, si tienen un pequeñito con diagnóstico de autismo, puede funcionar. Todas las herramientas que nosotros estamos brindando son de estimulación natural. Ya de ahí, pues obviamente cada niño puede requerir que se gradúen o se modifiquen de manera más específica, ¿no? Nosotros utilizamos algo que se llaman estrategias de intervención en el lenguaje. Siempre se las compartimos a los padres. El platicarle lo que tú haces o describir lo que él hace se llama habla paralela o en inglés como self-talking, ¿no? Entonces hablo de lo que yo estoy haciendo o describo lo que tú estás haciendo. También pueden favorecer a través del juego. De repente decimos, tengo 5 minutos para jugar con él, 10, 15 minutos al día. Jugamos este juego que a él le gusta. A través de la actividad que a él le interesa, favorecer la imitación de gestos, favorecer la imitación de movimientos al bailar, por ejemplo. Si están en la cocina pues, y pueden hacer una receta, favoreces también la independencia, por así llamarlo, y la motricidad, pero también el nombrar lo que está haciendo, el poder segmentar en las oraciones, que las diga completas. Entonces, creo que aquí es más como todos esos momentitos que tú tengas en el día, incluso cuando lo vas a dormir le puedes contar un cuento, pueden cantar una canción. Si es un pequeñito que habla más, pero el lenguaje es desorganizado, tratar de platicarle tu día para que él tenga esa estructura de cómo se platica, ¿no? Hay muchos momentos en el día, ¿no? Entonces, expandir, si él utiliza una oración, darle otra palabra, o si la palabra está incompleta, enfatizar, ¿no? En esa parte que le hace falta para que la pueda imitar. Entonces, pienso que hay muchísimas oportunidades en todo un día y muchos tips que podemos platicar. ¡Qué maravilla! Me encantan. Pues yo ya los voy a empezar a aplicar, netas madres. ¿Y tú qué opinas? A mí me están encantando. ¿Y cómo los estimulas para que se sigan incentivando los niños a
pues, a hablar bien, ¿no? Porque de pronto, pues sí les da un poco de flojera y mu y ma, y ya sabes, y ya no hacen el esfuerzo. ¿Cómo los incentivas para que ya pues empiecen a tratar de decir mejor la palabra? Claro, yo creo que aquí hay 2 puntos que también son muy importantes. ¿Qué tanta necesidad tiene tu peque de hablar? Muchas veces nosotros tendemos a cubrir las necesidades, a anticiparnos o incluso a traducir sin dar un modelo de corrección. Es que dijo que quiere pan con leche, ¿no? Y nada más dijo como una mini frase o dijo un balbuceo. Entonces, eso no le ayuda a tu peque a decir mejor las cosas. A lo mejor lo que tienes que hacer es si hace bu, 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 quiero leche. ¿Quieres leche? Muy bien, pero ya escucho la frase, las palabras tal como él las tiene que utilizar. Entonces, esa necesidad que tiene tu pequeño sí influye. Y no por eso les digo, no, pues si no te dice nada, no se lo des hasta que te lo diga. Porque si no tiene las habilidades para hacerlo, solo lo vas a frustrar. Y vas a acabar con esa motivación o esa intención de querer comunicar, aunque sea con esos balbuceos que él tiene. Claro. La segunda es sí partir de eso que le interesa, ¿no? Y motivarlo, que si no lo hace bien la primera vez, ok, vamos a tratar de repetir 2 veces y hasta ahí. Tendremos más oportunidades durante el día para seguir tratando de que eso mejore. Muy específicamente cuando los niños no articulan bien un sonido, sucede que se frustran. Es que si no me entiendes, ya no quiero. O sea, ya no quiero imitar, ya no quiero repetir. Ya te lo dije una vez, basta. Entonces, no forzar la imitación. Ser más empáticos con ese intento que está teniendo el niño de comunicar, que le cuesta trabajo, y mejor también darle las herramientas. Si vemos que es muy complicado para él, pues sin duda apoyarse de la terapia, porque a veces como papás podemos tener ciertos tips como muy en general, pero no en específico, que es lo que necesita tu peque, y que los terapeutas cuando hacemos la evaluación determinamos, él necesita esto justo así, hasta por su personalidad, por sus intereses. Claro. Ay, pues qué maravilla. De verdad que yo ahorita que estoy con un hijo de 2 años, de pronto digo, hijo, estos tips me están sirviendo de maravilla, ¿no? Porque a veces te enojas y le dices, no, así no, ¿no? Entonces, qué bueno que me lo estás diciendo, mi Marianis, y seguro todas las mamás están así como, ups, yo también lo he hecho, ¿no? ¿Y qué caso de éxito nos pudieras contar que has tenido ahí en Aleta? Pues afortunadamente, porque es un trabajo en conjunto, no solo se trata de nuestras terapias. Cuando nosotros logramos hacer ese vínculo con ustedes y ustedes están abiertos a modificar o a agregar ciertas estrategias en su vida, es cuando vamos a llegar al éxito y ser constantes con las terapias. Pero afortunadamente hemos logrado eso con muchos papitos. Yo recuerdo mucho un caso que creo que en algún momento les conté en mi canal de YouTube, de un pequeñito que llegó y la sobreprotección también nos llega a afectar en el desarrollo. Y yo siempre les digo a los terapeutas, el equipo que tenemos ya tanto online como en el centro, que debemos ser muy empáticos, porque muchas veces, y les ha pasado muchos papás que llegan y dicen, solo me juzgan. Fui a terapia y solo me juzgaron que yo hice todo mal, y ahí viene la culpa, y la maternidad y la paternidad ya tienen mucha culpa, porque no saben hacer todo, no son profesionales en todo, y criar a un ser humano en todos sus aspectos conlleva mucho. Entonces, basta de culpa y basta de juzgarlos. Tenemos que ser empáticos y saber por qué tienen ciertas actitudes, por qué hay sobreprotección, de dónde viene, del miedo de mamá, cuál fue la historia de vida de ese bebé, ¿no? A veces nació prematuro, fue un embarazo complicado y surge el miedo, ¿no? Porque es lo que más aman. Entonces, necesitamos comprender el por qué están teniendo cierta intervención con los niños, por qué les hablan así, por qué no les corrigen, para que nosotros podamos apoyarles también a ustedes como padres a modificar esas estrategias, pero comprendiendo de dónde vienen. O sea, la estimulación del lenguaje sí es, bueno, háblale, pero ¿por qué hay papás que no les hablan, no? ¿Qué está pasando en casa? Y a lo mejor está trabajando todo el día y está conectado y no puede hablarle a su hijo porque está trabajando, ¿no? Entonces, comprender toda esa parte de la rutina, trabajar con los padres es lo que nos va a ayudar. Y este caso de sobreprotección que había con ese pequeñito de 3 años, la verdad es que fue un caso muy bonito de éxito, porque es trabajar con los abuelos, con los papás y todos los que intervienen en la crianza y modificar y hasta liberar, ¿no? Porque los papás se liberan
de es que yo siento culpa o es que yo siento que lo tengo que cuidar mucho porque él fue prematuro y no lo sueltan a crecer. Entonces, si no trabajamos eso, no vamos a lograr como que llegue al siguiente nivel. A lo mejor vamos a lograr lo del lenguaje, pero nos vamos a atorar con algo más porque sigue habiendo ese bloqueo de papá y mamá. Entonces, creo que ese fue un caso de éxito, pero muchos como esos hemos tenido, porque el trabajo es en conjunto. Entonces, el resultado ahí fue que los papás hicieron conciencia de esta sobreprotección. Los papás y los abuelos. Y los abuelos, y entonces ya dejaron más al niño ser. ¿Y qué repercusiones hubo? O sea, más bien, ¿qué cosas buenas hubo en cuanto a eso? Pues muchas, porque era un pequeñito que no sabía comer de manera independiente todavía. De repente no quería masticar ciertos alimentos, entonces los pedía triturados cuando ya era grande, ¿no? Para tener una alimentación. Ya tenía 3 años. Sí, creo que más allá de dejarlo es como conocer qué era lo esperado en el desarrollo de ese niño y ayudarlo a crecer. Y en su lenguaje, pues sí, obviamente su lenguaje, él no quería comunicarse porque todas las necesidades se cubrían. Antes de que él siquiera como que hiciera un sonido, ya, ¿no? Todo estaba cubierto. Entonces, él no tenía esa intención por comunicar. Y afortunadamente, pues se fue con un lenguaje súper extenso, nos platicaba qué le había pasado en la escuela. Y sí, crecieron todos, ¿no? O sea, no nada más él, crecieron todos Claro. con él. Que eso es algo de lo que hablamos en La Neta Madre. Finalmente, tus padres sanan muchísimas cosas, o tú, mamá o papá, sanas muchísimas cosas educando, ¿no? Y te tienes que hacer conciencia de varias cosas, de por qué reaccioné así. ¿Es una herida del pasado? ¿No? ¿Hacia dónde voy? Entonces, mi siguiente pregunta para ti sería, ¿crees que hay un instructivo para educar a los hijos? Yo creo que no hay un recetario, así como el paso 1, 2, 3. Creo que lo principal sí es conocer lo esperado en el desarrollo, en todas las áreas, porque ahorita estamos hablando del lenguaje, pero todas se comunican, ¿no? Podemos tener un desfase motor, podemos tener cuestiones sensoriales que tampoco son esperadas, podemos tener temas de aprendizaje, podemos tener temas emocionales, ¿no? También en los niños. Entonces es conocer más o menos qué miedos esperar en cada etapa, ¿no? Que son normales, en el lenguaje, en el aprendizaje, en todas las áreas. Y ya que lo conoces, creo que también hay mucho en la crianza de esa parte de reflexión, porque nosotros tenemos nuestras propias heridas a través de las cuales seguimos criando. Entonces, la estimulación de todas esas áreas en el desarrollo de tu peque, que es tan global, tan integral, pues no puede como separarse de ti como persona, de tus propios aprendizajes. Entonces, creo que es una reflexión. Leer libros sobre crianza también es algo que les recomendaría ampliamente, y sin duda, si ustedes hacen esa reflexión, pues puede haber muchas cosas que van a curar o sanar, como heridas emocionales infantiles también, a través de esa reflexión en la crianza. Sí, sobre todo porque ahorita igual y las mamás ya de otra etapa, ¿no? Ya un poquito mayores, igual están diciendo, ¡ay! Esas terapias de lenguaje y esas terapias de crianza respetuosa, eso no lo teníamos en las épocas pasadas. Los niños aprenden a puro guamazo, ya sabes. Y yo creo, netas madres, que precisamente, o sea, no hay un instructivo de 1, 2, 3, pero sí hay muchísimas herramientas en las que nos podemos apoyar para hacer más fácil nuestra crianza, ¿no? Igual y tú no te vas a echar los 20 libros si no eres muy lectora o si trabajas mucho, pero te puedes apoyar de este tipo de herramientas como Aleta para entonces poder ayudar a tu hijo de la mejor manera y sobre todo a ti misma, que no estés preocupada, que no estés con culpas, que se minorice todo ese sentimiento que a veces cargamos como madres, ¿no? Y me gustaría también preguntarte, allá con todo este speech, ya se me fue hasta mi pregunta, netas madres, sobre, para tranquilizarnos un poquito más, las mamás, sobre el tema de los abusos y todo esto, pues el lenguaje juega un papel primordial, ¿no? Sobre todo en esta primera etapa de los niños. ¿Hay algunos tips que nos puedas dar para nosotros enseñarle a nuestros hijos de una manera práctica cómo comunicarse con nosotros para este tema? Sí, desde que son súper bebés, por eso se recomienda decir, te puedo cambiar tu pañal, ¿no? Y hablar sobre el consentimiento, por ejemplo, cuando damos un abrazo, te puedo dar un abrazo,
te puedo dar un beso. A veces eso suena chistoso, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir permiso? Pero es su cuerpo, o sea, él tiene que empezar a tomar esas decisiones de qué es lo que, con qué se siente cómodo y con qué no, y qué es lo que desea en cierto momento. Incluso tendemos mucho a que si el niño está enojado, ay, te voy a dar un abrazo, y a lo mejor no estamos respetando que él no lo desea. Entonces, desde ahí, pues estamos trabajando el consentimiento. Y aunque son muy pequeños, así como las heridas emocionales, pues se van generando los aprendizajes. Entonces, tenemos que ser constantes con eso. Ahora, a nivel del cuerpo, yo les hacía un dibujo donde vienen las partes del cuerpo y con unos post-its o stickers de colores ponemos en rojo cuáles son las partes del cuerpo que no se deben de tocar, ¿no? Que otras personas no deben de tocar, como que están prohibidas para los demás, pero donde sí, por ejemplo, a lo mejor me gusta que me saluden de puño o sí permito un abrazo, y a un lado de la hoja colocamos como las fotos de quiénes. A quién es quien yo le tengo confianza, ¿no? Entonces voy a colocar a lo mejor a mamá, a papá, voy a colocar a un abuelo, una abuela. Pero también la comunicación, ¿no? Que se hace con nuestros pequeños saliendo de la escuela. ¿Cómo te fue? Y a veces no tienen ese lenguaje. Muchas veces no lo tienen. Entonces, empezar a trabajar con esa parte del lenguaje en una terapia, el darles esas herramientas, pues son fundamentales. Hay niños que a partir de los 3 años te pueden platicar muy bien, que un compañero les pegó, que se enojaron en el recreo, que la Miss les llamó la atención. Tienen esa capacidad, porque el lenguaje naturalmente sí tendría que estar en ese nivel. Ahora, si no lo tenemos, entonces vamos a empezar a trabajar en que tengan esas herramientas, ¿no? Muchas veces les podemos dar un tarjetario para que ellos nos enseñen, mientras no tienen todavía esa comunicación o lenguaje. Pero sí tienen que trabajarlo y ser muy constantes, porque muchas veces decimos, bueno, es que si no habla, pues hasta que empiece a hablar. No, hay que nutrir de experiencias para que puedan señalar, a lo mejor las herramientas como los pictogramas, las imágenes que ellos puedan tener. Darles otras herramientas si es que tienen un déficit en la comunicación o en su lenguaje. Pero de inicio, si no tienen como una dificultad, el ser perseverantes con esto pues les va a ayudar mucho. Ay, pasó el camión de la basura, hermana. Espero que se haya escuchado bien aquí en las mañanas. Son muy tempraneros como nosotros, pero sí, y tienes toda la razón. Es que eso es algo primordial y que a las mamitas nos preocupa demasiado, pero pues es que desde chiquitos hay que empezarles a hablar y hay que procurar ese lenguaje, aunque estemos súper ocupados, pero sí, aunque sea tiempo de calidad, esos 10 minutos para jugar con ellos, también darnos cuenta de cómo juegan, qué es lo que están diciendo a través de los juegos. Y para finalizar, hermana querida, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los beneficios de la terapia del lenguaje a largo plazo? Sí, yo creo que esa pregunta nunca me la habían hecho. Siempre es como el problema o el signo que vamos a resolver en el momento, ¿no? E incluso lo que sucede es, bueno, ya está medio hablando bien, ya no necesita terapia. El lenguaje no solo son palabras y oraciones, el lenguaje es el relato, describir situaciones. El lenguaje te va a ayudar a estructurar también el pensamiento y a la vez va a tener implicaciones en procesos de aprendizaje y de lectura y de escritura. Entonces, muchas veces esta pregunta no nos la hacen. ¿Qué pasa si un niño no va a terapia? Y de repente empiezan a hablar, porque los niños tienen la capacidad de habilitarse, pero es como lograr con lo que tengo a la mano, las herramientas que tengo, logro lo mejor que puedo. Y muchas veces quedan huecos. Entonces después tenemos personas en la universidad, adolescentes mismos que dicen, ¿sabes qué? Yo leo y no entiendo, o me cuesta mucho trabajo hacer un resumen, o no puedo redactar, porque son habilidades que anteceden. Entonces, todo lo que tú trabajes con tu peque, toda la estimulación que le brindes, de verdad va a tener un impacto en su vida hasta adulta, ¿no? Esos huecos realmente sí quedan. Y en algunos si dicen, no, yo no lo llevé a terapia, se le quitó. Parece que se le quitó, ¿no? Y al rato sale el problema de aprendizaje en la secundaria. Ya ni nos vayamos más lejos, ¿no? O sea, en la primaria misma, ¿no? Los niños que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, sí, la terapia del lenguaje impacta
en muchas de esas áreas, porque lo que estamos haciendo es trabajar en esos huecos que tienen los pequeños. Mamá, ¿por qué no me llevaste a Aleta? ¿Por qué no me llevaste a Aleta? Pues bueno, la verdad es que esa pregunta ha sido la más importante de toda la plática que hemos tenido. Creo que vale la pena llevar a nuestros niños si vemos que están teniendo alguna deficiencia y no decir, van a aprender por ellos solos, porque finalmente yo creo que les puede afectar más adelante. ¿Qué edades son las principales, como para ya cerrar, mi Marianis, qué edades son las principales así de que para llevar al niño? O sea, a terapia de lenguaje. Sí. El pediatra, el primer año de vida, va a ser nuestro filtro. Un pediatra actualizado al primer año de vida te va a decir, ¿sabes qué? Ya debería de decir tantas palabras, o mira la atención que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, él el primer año nos va a ayudar, del primer año y a lo mejor hasta los 2 años. Pero si ya observas que tu pequeño a los 2 años no tiene palabras, tiene otros signos como lo que platicábamos del contacto visual, de la atención, pues lo ideal es que vayan a una terapia de lenguaje. Y si ya tiene, o sea, fue un peque que nació prematuro, si tiene antecedentes, si tú sabes que tiene un síndrome, por ejemplo, pues lo ideal es que tengan intervención súper temprana, que no se esperen a las primeras palabras, sino que desde antes tengan estimulación temprana enfocada en su lenguaje, porque sabemos que eso puede reducir el déficit o reducir como el desfase que se va a presentar porque ya estás brindando la estimulación necesaria. ¿Pueden ir a los 20 años? O sea, ¿puedo ir yo? De hecho, los terapeutas de lenguaje tenemos diferentes áreas. Si nos llega un adulto ensordecido, tenemos la capacidad de trabajar con él. Un adulto que pierde la audición necesita terapia de lenguaje y de voz, porque lo que va a hacer es empezar a tener, dependiendo de la pérdida, para empezar se va a perder de la comunicación. Hay que trabajar la lectura labiofacial, hay que ayudarle a aprender a escuchar con sus auxiliares. O sea, la terapia del lenguaje tiene muchas ramas y a veces solo piensan que trabajamos con niños pequeños. Un adulto que tiene un accidente y pierde el lenguaje va con nosotros a terapia de lenguaje en una rehabilitación. Un adulto que a lo mejor nunca tuvo terapia y quiere pronunciar la R puede lograrlo con nosotros todavía. O que está presentando tartamudez y nunca lo trabajó cuando niño, todavía lo puede trabajar. Entonces, los terapeutas de lenguaje sí trabajamos en muchas áreas. Y también como dices, los que están perdiendo el oído, ya estás creciendo y cómo usar los aparatitos y también saber un poco leer, ¿no? Sí, con los adultos trabajamos un programa en el cual les enseñamos a leer los labios. Y bueno, también es una cuestión en donde brindamos el acompañamiento a partir de esta terapia de lenguaje, porque el perder la comunicación con los demás es algo muy duro, que a lo mejor nunca dimensionamos. Decimos, bueno, ya se pone su auxiliar y ya. No, el utilizar un auxiliar es amplificación, pero a veces ellos no discriminan igual los sonidos. O sea, escuchan una puerta y no saben si fue el camión de la basura, ¿no? O sea, porque es algo muy grueso. Entonces, se tiene que reeducar y sobre todo cuando tú los trabajas en terapia, pues te das cuenta que ese acompañamiento emocionalmente también les ayuda. Porque es duro, es difícil, ¿no? Para un adulto perder una habilidad. Uy, hermana, nos podríamos seguir aquí horas, pero vamos a dejar picados a la gente de La Neta Madre para que estén muy atentos en nuestra plática que va a estar en YouTube, para que te puedan seguir en tus redes. Y pues sí, es que está durísimo todo esto. O sea, no nada más es el tema del lenguaje para niños, sino adultos y todo lo que conlleva, como bien dices. ¿En precios cómo estamos? El costo de las sesiones es de 600 pesos y ya depende de cuáles son las valoraciones que requieren. A veces los neuropediatras o los psicopedagogos o los mismos psicólogos, si estaban trabajando previo algo con sus peques, nos pueden pedir cierta combinación de pruebas. Eso ya depende mucho de qué es lo que nos requieran, ¿no? Lo que necesiten por la cantidad de días que se tienen que aplicar, la duración misma de la prueba. Pero las sesiones que nosotros tenemos tienen costo de 600 pesos. ¿Hay paquetes? Sí, también tenemos paquetes. Bueno, y en diferentes meses llegamos a tener también clases especiales como de tipo juego Kidzania, donde el centro se viste del hospital o se viste de algún juego simbólico y bueno, los terapeutas se enfocan a trabajar el lenguaje, ¿no? De los peques en ese tipo de situaciones también sociales que a lo mejor les hacían falta porque hay niños que no tienen ningún tipo de interacción con niños de su etapa o de su edad. ¿Nos vas a dar algún descuento para la gente de La Neta Madre? Sí, claro que sí. Padrísimo, increíble. Pues mi Mariana de Aleta, eres una fregona, de verdad.
wow, me quedé impactada y te hubiera podido preguntar muchas otras cosas más, pero vamos a dejar picados a la gente de La Neta Madre y mejor que te busquen en redes sociales y ya si quieren un traje a la medida, también. Pues, mis netas madres, no sé si les quieres decir un último mensaje a la gente que te está viendo. Bueno, pues que la estimulación del lenguaje es algo muy natural, que lo vean como algo sencillo y sobre todo que lo disfruten, porque sus hijos nunca van a ser igual de pequeños como en este momento y no siempre van a tener esas mismas dificultades en la medida en la que les brindemos las herramientas para crecer. Entonces, que no lo tomen como algo difícil y duro, sino también que lo disfruten porque es un momento que puede pues no regresar, ¿no? De la misma forma. Netas madres, ya escucharon a la experta. Les mandamos miles de besos, las mejores vibras y nos vemos en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.